del año próximo han calculado la inflación en un 25 o 26%, ¿no? Algo así. Sí. Digamos, estima que va a ser baja, que va a ser controlada. Bueno, es baja, si fuera 25 sería baja por lo que estamos sufriendo en este momento para nosotros, pero en Colombia es de 2 o 3% en un año. Fíjate que durante los últimos años, la única vez que esas estimaciones de inflación en el presupuesto se han pegado fue en el año 2012, cuando el presidente Chávez tuvo su última campaña electoral. Eso se hizo a un costo altísimo, que el mismo Jordania reconoció después, o sea, recurriendo al control de precios muy fuerte, a unas importaciones masivas, a no a hacer el ajuste del tipo de cambio que había que hacer en aquel momento, que estaba en 4.30. Al año siguiente, cuando Maduro asumió la presidencia, estábamos en una situación que era prácticamente explosiva. El presidente la negó, muchos de sus ministros la negaron, pero luego tuvieron que hacer una devaluación a 6.30, luego tuvieron que crear el SICAD 2, el SICAD apareció como el primer reconocimiento que había un dólar paralelo. O sea, Maduro dijo que iba a obligar a las tiendas a vender los televisores baratos y fíjate que ahorita no conseguimos un televisor en ninguna parte. O sea, estamos en una situación en la que la negación del problema lo que hace es agravarlo. Y lamentablemente en eso es que estamos. Pero hay que reconocer que la tesis, profesor Ronald Baza, la tesis de una guerra económica, de una conspiración, que hay sectores económicos aliados con factores internacionales, son los que están generando esa guerra y distorsionan nuestra economía. Esa tesis yo siento que caló y la gente, hay mucha gente que cree que nuestro problema económico, personal, familiar, es obra de una gran conspiración bien estructurada. Bueno, yo te pondría el siguiente caso, ¿no? O sea, todos tenemos algún tipo de bacteria en la boca. Si nos bajan las defensas es posible que nos salgan pepitas en la boca. Entonces, es cierto que siempre hay gente que saca ventaja de situaciones críticas, tanto dentro del gobierno como fuera de él. O sea, tenemos situaciones críticas de corrupción, de especulación dentro y fuera del gobierno. Pero lo que ha hecho que esas bacterias prosperen en nuestro sistema es que tenemos una defensa muy baja. O sea, si hay gente que está sacando ventaja de la desgracia en la que estamos metidos, es porque efectivamente estamos metidos en una desgracia. O sea, estamos en una situación en la que la inestabilidad monetaria, la inestabilidad fiscal, tiene una explicación fundamental. O sea, el destino que el gobierno le ha dado, los recursos y el modo como lo ha hecho. Te pongo el caso de la prudencia de Jordania. Cada vez que Jordania decía, vamos a ser prudentes, vamos a subestimar el precio del petróleo, también estaba subestimando los gastos, porque aquí no se ha ahorrado nada. O sea, una persona prudente que subestima sus ingresos y ve que son mayores, ahorra, sobre todo si depende de las divisas, y no tenemos. Pero uno pudiera decir, hay gente que en este momento está prosperando, ¿quiénes son? Y vamos a decir, son los buhoneros. No me parece que sea justo con ellos tampoco. O sea, uno pudiera decir, la causa de todos nuestros problemas es que hay gente que hace unas colas de 4 horas, compra todo lo que hay en los supermercados, después lo vende carísimo en las calles, entonces hay que hacer una guerra económica contra los buhoneros. Pues si te fijas, el objetivo de la guerra económica ha ido bajando. Al principio era la polar y ha ido bajando hasta los buhoneros ahora. Y en el fondo, más de una vez se nos ha acusado a nosotros de ser los acaparadores, los consumidores. Cuando yo fui, en estos días le sacaron a mi mamá una muela, yo tuve que ir a buscar gasa y no había. Yo dije, bueno, en la guerra económica me la estará haciendo ¿quién? La cadena de farmacias, ¿será que hay una especulación en gasa? O sea, efectivamente hay quien se está enriqueciendo con esto. Eso es algo que uno no puede desconocer ni negar. Igual que ha ocurrido con el diferencial cambiario. Hay gente que se ha enriquecido mucho, pero la guerra económica no viene únicamente del sector privado contra el sector público, como lo plantea el presidente. Es una situación de corrupción generalizada en la que se beneficia a gente que está dentro del gobierno y fuera de él. Escribe alguien aquí, yo tengo 36 años y esto es lo peor que he vivido después de Carlos Andrés Pérez. Todo está elevado. Soy Luis de 24 de julio. Estoy de acuerdo con él. O sea, efectivamente, nosotros pasamos con el presidente Chávez unos años en los que el consumo aumentó muchísimo. Lamentablemente ese consumo se aumentó sin que aumentaran las capacidades productivas. Y aumentó haciéndonos cada vez más dependientes. O sea, nosotros somos dependientes del petróleo ahora mucho más de lo que éramos antes. Porque la producción nacional, que era privada, que era muy débil y no era competitiva para exportar a otros países por montones de razones, ahora es todavía menor. O
O sea, ni siquiera tenemos una prestación de servicio segura, generada en el país para nosotros. O sea, lo que ocurre con las clínicas, con los hospitales, con las escuelas y con los colegios es una cosa trágica. Si tú te fijas, no es que hay gente que se está enriqueciendo en las clínicas privadas y en los colegios privados, sino que no hay suficientes colegios públicos y hospitales públicos que atiendan los casos en los que estamos metidos. Al punto que mucho de la atención que reciben los empleados públicos es en clínicas privadas. Entonces uno podría decirse, bueno, no teníamos unos ingresos enormes, no teníamos una gran capacidad de consumo, no teníamos un gobierno preocupado por la situación de la sociedad, no sabía ese gobierno que se podía enfrentar a una guerra económica porque había intereses múltiples contrarios a los intereses que el gobierno tenía. Lo lógico era protegerse, era ahorrar, era invertir en actividades que fueran reproductivas, era facilitar la coexistencia de lo público y lo privado para que el gasto público no tuviera que ser tan elevado y se pudiera verdaderamente darle una prestación de servicio a la sociedad. Pero estamos en una situación en la que permanentemente se dice que las cosas salen mal porque hay una guerra en contra, y cuando salen bien es porque la guerra se va ganando. Pero incluso en términos militares yo pienso que uno tiene que consolidar sus posiciones, y este gobierno pudo consolidarlas y no lo hizo. Detenidas 1.395 personas por contrabando de extracción, anunció Luis Ortega Díaz. Hay 1.395 personas detenidas por contrabando. Y lo decía yo en este momento que lo de la tesis de la guerra económica había resultado porque hay una encuestadora que está apareciendo hoy que le da al presidente Nicolás Maduro una evaluación de su gestión de algo así como el 53%. Aquí. ICS, la encuestadora ICS da 53,2% de los venezolanos evalúan como positiva la gestión de Nicolás Maduro. Esa encuestadora. Entonces uno interpreta que entonces estas tesis son las que la gente prefiere creer. Es que es posible, y esa es la palabra clave, ¿qué cree uno? O sea, yo podría quizás dar una serie de explicaciones que terminan chocando con una pared, en la que muchos dirán, no, es que esto se resuelve entre buenos y malos. Los buenos están en el gobierno y los malos lo están atacando. Efectivamente, es muy fácil, y todos lo hemos sentido, que cuando vemos que un precio sube pensamos que nos están robando. Me escriben aquí, ojalá usted cobrara 1.100 bolívares fuertes para que vea cómo sufro yo con este sueldo. Ojalá que no, porque yo sé cómo sufre. O sea, yo no necesito sufrirlo igual, pero yo sé que ese es el problema. Yo también.